en el campo de la psicología, la pedagogía y la educación. Así que bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, vamos a comenzar nuestra sesión el día de hoy presentando una serie de exposiciones que tienen como finalidad justamente ir profundizando en diversas perspectivas que conectan, como hemos comentado, la pedagogía, la psicología y la educación. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar varias presentaciones que tienen el objetivo justamente de realizar este análisis. Entonces, no sé si estén de acuerdo si comenzamos. De acuerdo a la orden del día, podríamos comenzar tal vez con la psicología cognitiva experimental, donde aparecen los trabajos de Ulrich Neisser, George Miller, Donald Watling y Noam Chomsky. Y no sé, maestro Julio, si le gustaría justamente comenzar con esta presentación. Claro que sí, doctor. Déjeme presentar pantalla. Gracias. Y vamos. ¿Sí se ve? Perfecto, sí, sí se puede observar muy bien. Muchas gracias. Ah, ya dejó de proyectar. ¿Se dejó de proyectar? A ver. Sí. ¿Sí se ve o no se ve? Ya se ve, maestro. Muchas gracias. Si se quita, me dicen con toda confianza. Muy amable, gracias. Ok, pues buena tarde a todos. Hoy exploraremos los orígenes de la psicología cognitiva experimental, una disciplina que revolucionó la forma en que entendemos la mente humana. Nos vamos a centrar en 4 figuras, como lo mencionó el doctor. El primero Neisser, el segundo Miller, Bromberg y por último mi favorito Noam Chomsky, que desde el trabajo que hago en la escuela normal, pues es un autor referente en el campo del lenguaje. Antes de empezar, es importante decir que la contribución de estos pensadores en la década de 1950 y 1960 no solo desafió el paradigma conductista dominante, sino que también estableció las bases para el estudio científico de nuestros procesos internos. La psicología cognitiva, en esencia, es el estudio de cómo las personas conocen el mundo. Se enfoca en los procesos como la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje, que actúan como mediadores internos entre lo que percibimos y cómo actuamos. ¿Sí se cambió la diapositiva? Sí, así es, maestro. Gracias, doctor. Este enfoque surgió de la llamada revolución cognitiva, impulsada por limitaciones en el conductismo para explicar fenómenos complejos como el lenguaje y la creatividad. Y los psicólogos empezaron a ver la caja negra conductista como algo que podía y debía ser estudiado, como lo vimos anteriormente, ¿no? Surge después del conductismo. Surge entre 1950 y 1960, como lo mencioné, es una respuesta al conductismo y es una influencia de la computación moderna, como actualmente lo vemos en los buscadores de Google y bueno, todos esos algoritmos y hasta podría ser, no sé, ahí habría que valorar en la inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver por qué. Esos son los 4 autores que vamos a platicar el día de hoy. El primero, pues vamos a hablar de Neisser, al que se le conoce como el padre de la psicología cognitiva, y definió la cognición como el estudio de procesos mentales por los cuales la información sensorial se transforma, se elabora, se almacena y se utiliza. Neisser, perdón, ¿si me escuchan? ¿Sí se escucha? Ya lo escuchamos. Okay. Se cortó un poquitito, pero ya lo escuchamos. Ok. Neisser se volvió un crítico constructivo de su propio campo. Argumentó que la psicología cognitiva se había vuelto demasiado enfocada en tareas de laboratorios artificiales y carencia de validez ecológica. Insistió a la disciplina a estudiar cognición en el mundo real, donde un proceso activo, constructivo y significativo
no solo una simple recepción de datos. Su legado es doble, definió el campo y luego lo impulsó para ser más relevante para la vida cotidiana. También encontramos a Miller, que es considerado como uno de los fundadores de la psicolingüística por vincular el lenguaje y la cognición y por estudiar cómo las personas usan y comprenden el lenguaje. También debo de mencionar sobre Miller, que es famoso por un artículo que publicó en 1956, que se denomina el mágico número 7 más o menos 2. Su trabajo abordó una limitación fundamental de la mente humana, la capacidad de nuestra memoria a corto plazo, hoy conocida por memoria de trabajo. Miller demostró que en promedio solo podemos retener unos 7 elementos o piezas de información a la vez, entre memorizar una lista de 15 números aleatorios y ver esa limitación en acción. Aquí igual es importante mencionar con Miller que bueno, todos estos autores lo trabajan en lo que viene siendo experimental y bueno, él trabajó o afirma estuve leyendo sobre eh, su libro y bueno, se enfoca más en las personas adultas, en lo que viene siendo la recepción de estos 7 elementos. Chomsky, igual Chomsky es interesante porque Chomsky postula que los seres humanos nacen con la capacidad innata para el lenguaje, es decir, que él nos dice que desde bebés nosotros no enseñamos las palabras a los niños o a los bebés, como mamá o papá, sino que de alguna manera nosotros ya traemos el lenguaje en nuestro ADN y lo único que hacemos es eh, poder conectar este tipo de lenguaje con la lengua en la que se está hablando. Ajá, uno de los ejemplos claros que maneja es que cómo te explicas que al niño al que solo le dices palabras como mamá, papá, comida, comer, pueda de la noche a la mañana decirte, mamá, tengo mucha hambre, cuando nunca le enseñaste toda la oración ni las partes correctas de una frase. Y por último, también tenemos a Broadbent y fue una figura clave en la composición de cómo manejamos la enorme cantidad de información sensorial que nos está atacando directamente. Por ejemplo, ahorita estoy seguro que lo que está escuchando el doctor, la maestra Nancy, y no sé si ya esté la maestra Xochitl, pues solamente se van a quedar con un poco de lo que estoy diciendo. Ajá. Broadbent nos dice que la selección de la información se hace en función de las características físicas. Solamente aquello con lo que relacionan, toman un poco de la información que pueden asociar, ya sea con algún ejemplo en su vida cotidiana, pero toda la demás información la van a desechar, es decir, no la van a tomar en cuenta. Y también hay una frase de él que dice todo o nada, y en algunos momentos nos ha llegado a pasar, ¿no? De que no adquirimos la información de cierta forma que la podamos cotejar con nuestro día a día y por ende, pues no lo comprendemos. Nos ha pasado en clases, en conferencias e incluso leyendo textos, ¿no? Cuando estamos, nuestra mente está en otra situación, está relacionando preocupaciones con nuestra vida cotidiana y probablemente lo que leemos lo estamos desechando. Y en sí, estos son los 4 autores de la psicología cognitiva experimental que nos habla un poquito de cómo aprendemos e interpretamos el mundo. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias, maestro Julio. Muy interesante esta breve presentación que usted amablemente nos ha compartido. Y, por ejemplo, en la última cita me hace recordar mucho una idea que evolucionó después de este autor y que aparece por allá en los años 60.
que tiene que ver justamente con las representaciones mentales. Por ejemplo, las representaciones mentales que aparecen en los trabajos de Jean Piaget, por mencionar uno de los autores que utilizan este término, eh, son ciertas, cierta información con significado que nosotros abstraemos del medio biológico en el que estamos, del contexto, a través de los sentidos. Es decir, a través de los sentidos nosotros elegimos, nosotros estamos, debo de comenzar así el argumento, nosotros estamos estimulados simultáneamente por muchas cosas, ¿sí? Yo en este momento me encuentro viendo mi pantalla, pero me encuentro en un restaurante que está junto a una avenida y ligeramente se escucha el paso de los autos. En cocina del restaurante están escuchando a los bukis y en el restaurante tienen de manera más baja otro cantante. Además, se escucha que quienes están en el restaurante están muy emocionados con los bukis porque además están como cantando. Entonces, hay demasiados estímulos que vienen del sonido, visuales y de otro tipo. Y sin embargo, a pesar de que hay una sobreestimulación del medio, yo de alguna manera decido a qué estímulos atender. Y de alguna forma le asocio un significado a esa información a la cual yo decido dar mi principal atención. Esto por un punto. Pero por otro lado, cuando Piaget presenta esta propuesta, se le hace otra pregunta. Bueno, usted lo que está diciendo es que entonces el ser humano decide a qué estímulos o a qué parte de la información del medio poner atención y finalmente poder otorgarle un significado. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando algo tiene nuestra atención, pero de principio nosotros no le ponemos un significado? Si la maestra Nancy se encuentra en el centro de la ciudad de Morelia, donde lamentablemente también hay mucha delincuencia, y resulta que entre una multitud hay una persona que hace un acto delictivo, pero la maestra Nancy está enfocada a escuchar la música, platicar con un grupo de personas que ella conoce, y entonces al estar en esa plaza, le hacen la pregunta, ¿usted ha visto a una persona con estas características? La persona que están buscando. Y nos damos cuenta que muchas personas, cuando les hacen esta pregunta, unos cuantos sí logran ver, o sea, lograron ver a esa persona, darse cuenta de su presencia, pero muchos no, a pesar de coincidir en el mismo espacio. Y entonces, la pregunta que le hacen a Piaget es, ¿qué sucede cuando nosotros no elegimos darle significado a algo? Sin embargo, a pesar de no hacerlo de manera directa, tiene nuestra atención y se queda esa información en nosotros. ¿O será que siempre al final podemos decidir? Maestro Julio, adelante. Sí, doctor, pues de estos cuatro autores que me tocó, sí tuve que leer mucho sobre Miller, sobre Neisser, sobre Brombent, y el único que había leído era sobre Chomsky. Pero al momento que estaba leyendo su servidor sobre Neisser, me hizo recordar mucho a Ferdinand de Saussure. Igual fue lingüista, y de hecho chequé las fechas y pues sí hay 100 años de diferencia entre unos y otros. Y Ferdinand de Saussure sí era lingüista, pero ya hablaba igual de estructuras. De hecho, hablaba sobre el signo lingüístico del el significado y el significante. Igual lo pude relacionar mucho en cuestión de sus teorías. Uno enfocado en el lenguaje, pero Neisser ya enfocado de forma general. Y bueno, no sé ahí si existe algún tipo de relación, doctor, entre ellos o
entre las teorías que se postularon. Una relación que aparece y que es muy importante, y es que varios de los conceptos, por ejemplo, uno de los conceptos que desarrolla Neistat va a ser utilizado en un movimiento posterior, justamente por una corriente constructivista. Entonces, hay una serie de conceptos que van a aparecer en el constructivismo, como el concepto de esquema, como el concepto de representación mental, como el concepto de mapa, que se va a desarrollar en cierta medida en una época de transición que yo diría un poco conductista, pero también un poco cognitivista. Y bueno, esa es la conexión que a primera instancia me hace recordar su pregunta. Muchas gracias, maestro Julio. Maestra Nancy, maestra Imelda, qué gusto saludarlas. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el maestro Julio? No, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Muchas gracias, maestro Julio, por su aportación, por compartirnos esta primera presentación. Maestra Nancy, ¿le gustaría que comparta desde acá? Maestra Nancy, ¿le gustaría que comparta desde mi computadora su proyección? ¿Sí nos escucha, maestra? ¿Sí? Ya es que se me fue un poco Ah, la ya, señal. ya nos escucha mejor. Sí. Ok, le comentaba que sí, le gustaría que proyectara desde acá su presentación. Sí, por favor, doctor. Ok, muy bien. Voy entonces a permitirme proyectar para que la maestra Nancy nos platique. Creo que ya se puede ver por allá. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Adelante, maestra Nancy. Ok. Bueno, me tocó un poquito larga porque pues son autores muy importantes para la educación y de la psicología también. Me tocó el apartado de psicología cognitiva desarrollista. La que sigue, por favor. Dentro de estos tenemos primero unas definiciones en cuanto a lo que es psicología cognitiva y luego entraremos con Jean Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel. Y la que sigue, por favor. Bien, para comenzar entendiendo un poquito qué es la psicopedagogía, pues es una disciplina que combina tanto conocimientos de psicología como de pedagogía y surge principalmente para estudiar y mejorar los procesos de aprendizaje. Sus principales funciones son diagnosticar y tratar dificultades de aprendizaje, así como prevenirlas y adaptar a los programas educativos para optimizar el desarrollo del estudiante. Por lo tanto, los psicopedagogos trabajan con factores tanto internos, que es la parte cognitiva y emocional, y los externos, que son la parte familiar y social, donde se incluye lo educativo, para ayudar a las personas a aprender de manera más efectiva. La que sigue, por favor. ¿Mm? En ese sentido, definiríamos a la psicología cognitiva como una rama de la psicología que estudia cómo el cerebro humano percibe, procesa, almacena y recupera información, y cómo estos procesos mentales influyen en la conducta. Sus áreas de estudio incluyen a la memoria, el lenguaje, la atención, la resolución de problemas y la toma de decisiones, y tiene aplicaciones tanto en la psicología clínica como en la educación y actualmente también en la inteligencia artificial. Las aplicaciones de la psicología clínica se utilizan sobre todo para entender problemas psicológicos centrados en los pensamientos y las percepciones y cómo estos influyen en el comportamiento y las emociones, mientras que la psicología del desarrollo se aplica para estudiar el desarrollo cognitivo a lo largo de la vida, que es lo que veremos ahorita con las etapas que plantea Piaget. Y la psicología social, que también es importante en nuestros autores, es la que complementa con cómo se entienden los procesos mentales individuales dentro de su interacción con el entorno social. La que sigue, por favor. Ya teniendo estos conceptos claros, pues entraremos con Jean Piaget, que es nuestro primer autor, que nace en 1896 y muere en 1980. La que sigue, por favor. Jean Piaget fue un psicólogo y biólogo suizo. Es considerado el padre de la epistemología genética por el desarrollo de su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia.
Él estudió la psicología del desarrollo infantil, destacando la idea de que la forma de pensar de los niños es cualitativamente diferente a lo de los adultos y que la inteligencia se desarrolla a través de etapas. Sus investigaciones se basaron en observaciones detalladas de sus propios hijos y trabajó en el perfeccionamiento de pruebas de inteligencia. De hecho, quería como mostrarles un video de estos experimentos, pero ya no puedo agregar el enlace de cómo es que Piaget elaboró sus instrumentos de medición de las etapas de desarrollo precisamente con sus hijos. Luego ya cuando integró el instituto el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra, pues ya empieza a trabajar también con otros niños y hay muchos videos de cómo los estudió, cómo les daba estas pruebas para que ellos mostraran qué nivel de inteligencia o en qué nivel de desarrollo estaban y les aplicaba sobre todo problemas matemáticos, de conceptualización para ir formulando sus etapas de desarrollo. Y utilizó métodos de investigación como la formulación de preguntas a los niños, que fue una cosa también muy innovadora de Piaget. Hasta ese momento como que no se tenía muy en cuenta la participación del niño en el proceso educativo. La que sigue, por favor. Entre los aportes de Piaget al estudio en general, a la investigación de la psicología y de la educación, es en la parte evolutiva, ya que su trabajo dio forma a la psicología evolutiva o del desarrollo moderna. En la teoría constructivista, él propuso que el conocimiento se construye a través de la interacción activa del sujeto con su entorno. En cuanto a la epistemología genética, pues su enfoque busca entender cómo crece el conocimiento, aumentando que se desarrolla progresivamente a través de etapas lógicas. También planteó la diferencia entre el pensamiento infantil y el adulto, identificando que los niños piensan pues diferente que los adultos y que la inteligencia es un proceso que evoluciona. Entre su legado se encuentra su influencia a la pedagogía, la psicología, la sociología y a la educación, ya que sus teorías pues siguen siendo una fuente de inspiración para, yo creo que todos los docentes. La que sigue, por favor. Este es, a grandes rasgos, las etapas del desarrollo que planteó Piaget una vez que ya estudió a los niños. Clasifica que los niños de 0 a 2 años están en la etapa sensoriomotora, que es donde conocen todo a través de sus sentidos. Por eso es tan importante que para los niños en estas edades toquen y manipulen cosas, porque es como van adquiriendo el conocimiento del mundo. En esta etapa se desarrolla la noción de permanencia del objeto. Si el niño ve el objeto, lo va a identificar. Si lo deja de ver, todavía no llega a procesar dónde está, simplemente lo ve o no lo ve. Y esa permanencia del objeto es lo que le va a ayudar también a saltar a la siguiente etapa, que es la preoperacional, cuando ya se establece de los 2 a los 7 años, cuando el niño comienza a usar símbolos y lenguaje. Es decir, que si antes para él un objeto representaba una cosa, ahora en esta etapa va a tener que dar el paso a ese símbolo, a la representación, por ejemplo, del número 1. O cuando señalaba la comida con sus manos, en esta etapa pues ya le va a llamar cómo se llama eso que él señalaba de su objeto, le va a dar un nombre. Es aquí donde construye entonces símbolos y lenguaje y entra en esta etapa el juego simbólico, que aunque todavía no realiza las operaciones mentales complejas, ya empieza a poder representar con palitos, con bolitas, lo que ve concretamente. Después pasa la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años, que es cuando comienza a pensar ya de forma lógica sobre los eventos concretos. Es básicamente la etapa de la primaria, cuando ya cuenta, ya hace operaciones simbólicas y empieza a comprender a través de la observación. También ya puede clasificar objetos, ya puede hacer un pensamiento abstracto muy básico. Pero ese pensamiento ya complejo se desarrolla hasta a partir de los 12 años, que es cuando entra en la etapa de operaciones formales y desarrolla la capacidad de pensar ya abstractamente, hipotéticamente, deductivamente y empieza a elaborar juicios y razona. Y puede ya llegar a razonar sobre su propio conocimiento, su propio pensamiento, que es lo que se llama metacognición. La que sigue, por favor. En cuanto al aprendizaje para Piaget, pues la inteligencia es una construcción dinámica y el aprendizaje ocurre a través de la interacción con el entorno y la adaptación de estas estructuras mentales que ya habíamos visto, que él le llama esquemas. Él dice que sucede principalmente a través de dos procesos, que es el de asimilación y acomodación. La asimilación es cuando el sujeto interpreta nuevas experiencias, tratando de utilizar los esquemas mentales existentes. Y la acomodación es cuando modifica esos esquemas mentales para adaptar información nueva que no encaja con los conocimientos previos.
De hecho, dice Piaget que los niños son más fáciles de que pasen por estos procesos y cuando nos vamos haciendo adultos, pues es un poco más rígido este proceso de acomodación y asimilación. Estos dos conceptos llevan a la reorganización de los esquemas, que es el que Piaget le llama equilibración, que es el proceso donde se busca equilibrar precisamente entre asimilación y acomodación y que dependerá de la flexibilidad de nuestros esquemas mentales si se equilibran o se tiende hacia uno o hacia otro. La que sigue, por favor. Bien, pues sus aplicaciones a la educación son muchísimas. Yo creo que nosotros como docentes las conocemos porque las practicamos constantemente. Su teoría constructivista pues se ha aplicado en el aula en métodos que fomentan el aprendizaje por el descubrimiento, en la evaluación del desarrollo cognitivo, en adaptar nuestras enseñanzas a las etapas en las que está el niño, en el uso de planteamiento de problemas, en la interacción de materiales que luego le damos a los pequeños para que interactúen, en el aprendizaje por descubrimiento, en el rol que se asigna al docente ya no como el que tiene la palabra, sino como un facilitador para que el niño construya su propio conocimiento. Y la adaptación que hacemos nosotros como docentes en la enseñanza para respetar el desarrollo cognitivo del niño y darle paso a que pueda desarrollarse. En el fomento de la interacción y la colaboración entre pares y la creación del desequilibrio cognitivo, que es cuando les planteamos precisamente los problemas que los van a ayudar a construir sus propios esquemas. Y en el uso de materiales concretos. La que sigue, por favor. Pasamos ahora a Vygotsky. La que sigue, por favor. Que fue un psicólogo ruso, pionero de la teoría sociocultural y que postula que el desarrollo cognitivo está ligado a la interacción social y el contexto cultural. Si vemos, pues está también muy relacionado con el trabajo de Piaget, pero él se enfoca más a la parte cultural. Él trabajó en el Instituto de Moscú, donde desarrolló su investigación sobre el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el desarrollo infantil. La que sigue, por favor. Para Vygotsky el aprendizaje ocurre a través de la interacción social y el contexto cultural. Él sostiene que los niños aprenden de manera más efectiva cuando interactúan con otros, ya sean adultos o compañeros, que les brindan su apoyo a lo que él le llama el andamiaje dentro de su zona de desarrollo próximo. Las herramientas culturales como el lenguaje, los símbolos y los signos son cruciales para internalizar el conocimiento y transformar las habilidades externas en procesos mentales internos. Esta zona de desarrollo próximo es esa brecha que hay entre lo que el estudiante puede hacer solito y lo que puede lograr con ayuda de alguien más. Esta zona es fundamental para el aprendizaje, ya que dice Vygotsky que el estudiante no puede completar a veces por sí solo las tareas y entonces necesita de ayuda para fomentar el desarrollo de sus habilidades. Dentro de estos conceptos, Vygotsky también habla del nivel de desarrollo real, que es lo que puede hacer el estudiante sin ayuda, el nivel de desarrollo potencial, que es lo que puede llegar a lograr con la ayuda, y el andamiaje, que es este apoyo que se le proporciona. La que sigue, por favor. Las aplicaciones de Vygotsky en la educación pues también son muy importantes y igual de la mano con Piaget, las aplicamos sobre todo en estos procesos que nosotros traducimos en el aula cuando hacemos que los compañeros trabajen de manera colaborativa, que el niño trabaje con sus pares o cuando ponemos al compañerito que sabe más a que ayude al que sabe menos. También lo aplicamos en el aprendizaje, por ejemplo, de las herramientas culturales que llegamos a usar como un andamiaje para el desarrollo de habilidades. Actualmente pues ya son herramientas como la tecnología, pero antes de la tecnología pues se usaban símbolos, se usaban escrituras y estrategias que podían ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades. Desde este planteamiento sociocultural, el papel del docente es identificar la zona de desarrollo próximo de cada estudiante para así poderle proporcionar mejores andamiajes que lo lleven a su desarrollo. Y pues el enfoque sociocultural es muy importante desde Vygotsky. La que sigue, por favor. Seguimos con Brunner. La que sigue, por favor. Brunner es un psicólogo y pedagogo estadounidense que es más conocido por sus contribuciones a la psicología cognitiva y a la teoría del aprendizaje. Y él habla de un enfoque también constructivista desde donde el estudiante es un agente activo. Él revoluciona la educación con un concepto que le llama el currículo en espiral, que ahorita lo vamos a explicar. Sus investigaciones abarcaron áreas como el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, la percepción, la adquisición del lenguaje y la construcción de narrativas de la realidad. La que sigue, por favor. Para Brunner, el aprendizaje
desarrollado a través de un método constructivista donde los estudiantes aprenden activamente al descubrir conocimientos por sí mismos en lugar de recibirlos pasivamente. Brunner entonces explora el papel del docente como un guía que ayuda al alumno a través de la proporción de materiales y de estímulos, fomentando su curiosidad, la organización de la información y la resolución de problemas. Con este enfoque, pues se da más énfasis en la motivación y en la capacidad de pensamiento crítico del estudiante. Para Brunner, el aprendizaje activo es aquel donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y construye su propio conocimiento interactuando con la información. El docente aquí entonces es también un facilitador y un guía que presenta problemas y materiales para que el alumno los investigue y los analice. Debe fomentar la motivación y la curiosidad y debe permitir que el alumno construya su propio conocimiento a través del desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autoeficacia. La que sigue, por favor. De Brunner, la aplicación a la educación más importante, aparte de sus diálogos con Chomsky, que también estaban ahí en desacuerdo sobre el papel del lenguaje, pero su parte más importante es del aprendizaje significativo. Dice. Y nos habla de este currículum en espiral que tiene que ver con cómo va construyendo el alumno sus propios conocimientos a manera de espiral, no quiere decir en círculo, sino hacia arriba. Va cada vez fomentando más y más habilidades, pero que él las tiene que construir por sí mismo. La que sigue, por favor. Y finalmente Ausubel, la que sigue, por favor, que fue un psicólogo estadounidense que estudió en psicología el desarrollo, sobre todo empezó por la parte psiquiátrica, después se interesó más por la psicología de la educación, y con él podemos hablar también de un psicólogo más que contribuye a las etapas que ya venía construyendo los anteriores. La que sigue, por favor. Él es Ausubel el que habla sobre el aprendizaje significativo desde el constructivismo ya un poco más moderno. Él define el aprendizaje como un concepto cognitivo complejo que no es solamente memorístico, ya que aprender para Ausubel no es solo copiar, sino que debe relacionar el sujeto lo que está aprendiendo con su entorno. La teoría del aprendizaje significativo, que creo que ese término sí lo usamos mucho en educación, implica que el alumno debe encontrarle sentido a lo que está aprendiendo y solo así va a ser más educativo o se le va a quedar más permanentemente que simplemente memorizarlo. Dice Ausubel que si el alumno solo memoriza datos, pues los va a olvidar rápidamente, pero si es algo que relacione con su contexto, ese le va a ser más significativo y le va a ser más duradero. Para Ausubel, las teorías y los métodos educativos deben estar entonces relacionados con la actividad que se realiza en el aula, con la parte cognitiva y también con la parte afectiva y social. Debe el maestro tener en cuenta los conocimientos previos del alumno para que así pueda usarlos como la base de nuevos conocimientos. La idea entonces es que se dé este aprendizaje significativo en una estructura cognitiva del estudiante que le enriquezca y le signifique algo. La que sigue, por favor. Los aportes de Ausubel a la educación pues también son muy importantes, ya que desde esta perspectiva el docente debe presentar la información al alumno de manera que sea aprendida, el aprendizaje sea como el objetivo final, y lo debe hacer usando y aprovechando los conocimientos previos o los esquemas previos, darle información al estudiante para que vaya descubriendo nuevos conocimientos y le provea información útil para que tenga nuevas ideas por su cuenta, así como mostrar materiales pedagógicos y hacer que el alumno participe de manera activa. Y pues el papel del alumno no nada más es recibir, sino también procesar activamente la información, asimilarla y retenerla y relacionar las nuevas estructuras con las previas. Y pues a manera de conclusión, como podemos ver, estos 4 autores representan como una línea de pensamiento muy consecuente con un aprendizaje donde el alumno se pone en el centro, donde se deja de lado el papel del docente como el que lo posee todo el conocimiento y se le deja al alumno que él construya. Para mí, la base de ellos es Piaget con sus etapas del desarrollo. Después viene Vygotsky a construir en esas etapas del desarrollo la parte social y Brunner y Ausubel le dan también esa parte significativa que complementa todo, tanto lo cognitivo como lo cultural y social. Y pues eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esta presentación, maestra Nancy.
realmente muy, muy interesante. Si me permite, solamente me gustaría agregar dos aspectos que ayudan a complementar lo que usted amablemente nos ha compartido ahora. Uno de ellos tiene que ver justamente con eh, la aportación de Brunner, y es que la aportación de Brunner también involucra estudiar los diferentes tipos de representación por la cual, por medio del cual nosotros vamos de alguna manera desarrollando el aprendizaje. Y con ello me refiero a estas representaciones que en primera instancia tienen que ver con la interacción que como niños, después como adolescentes podemos tener con los objetos, después con la interacción que tenemos con las representaciones de los objetos, es decir, con las imágenes, con las pinturas, para finalmente llegar a un proceso plenamente simbólico donde utilizamos las palabras y los símbolos para representar los objetos. Y que de alguna manera estas representaciones nos van mostrando cierto desarrollo que vamos viviendo las personas respecto al entendimiento de determinados conceptos u objetos. Además, los procesos para la construcción del aprendizaje, que es este trabajo esencial para definir, como usted muy bien lo explicó, el aprendizaje en forma de espiral, que son también importantes. Me gustó mucho cuando nos habla de esta controversia que se da entre lo que expuso justamente, una parte de lo que expuso el maestro Julio, cuando se refirió justamente a la obra de Noam Chomsky, y la controversia justamente con Jeremy Brunner, donde justamente Brunner rescata esta visión de que el desarrollo del lenguaje se da a través de la cultura, a través de la interacción que tenemos con el otro, y no de manera innata, como justamente Chomsky lo proponía. Creo que en gran medida Brunner tiene esta perspectiva, porque también recordemos que Brunner es quien ayuda al rescate de la obra de Vygotsky, que fue escrita por los años 30 y que finalmente Brunner logra traducir al inglés y después hacerla popular a todo el tiempo. Por último, Brunner descubre, bueno, sienta las bases para lo que hoy en día llamamos el aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? Y ahí nuevamente hay un punto de convergencia entre la obra de Brunner y la obra de Ausubel, porque justamente Brunner nos va a hablar de que el aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje significativo. Termino mi comentario solamente recordando que Ausubel, entonces, cuando se refiere a este aprendizaje significativo, siempre está de alguna manera asumiendo la idea de que el aprendizaje entonces tiene al menos dos componentes, una componente cognitiva que está relacionada a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades cognitivas, y una componente afectiva que está ligada a las emociones que experimentamos cuando aprendemos, y que en el caso particular del aprendizaje significativo, Ausubel después va a tomar una parte de esta visión para hablar de la motivación en el aprendizaje. Me ha gustado mucho su presentación, muy completa. Muchas gracias, maestra Nancy. No sé si la maestra Imelda o el maestro Julio, nos acompaña también el doctor Mario, tengan alguna pregunta, algún comentario para la maestra Nancy. No, muy bien explicado, maestra Nancy. Igual un comentario del andamiaje un poquito. Como experiencia, el día de ayer me tocó dar por ahí una sesión y estábamos viendo lo de el proyecto sintético
y analítico, y algunos pues estudiantes no logran captar lo que uno está hablando. Parece que uno habla en mandarín porque no han leído el programa en cierto punto, pero salí un momento y regresé y noté que una de sus compañeras estaba dando las mismas indicaciones, pero a su modo. Entonces lo entendieron bien y los ayudó. Entonces, pues ahí se ve reflejado y que sigue, sobre todo, muy vigente esta teoría. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Julio. Maestra Nancy, ¿algún comentario antes de cerrar su participación? No, doctor, todo completo, gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, aprovecho este espacio también para compartirles justamente que la maestra Xochitl nos ha enviado material de su participación. En un momento más lo vamos a compartir con todos ustedes. Y en lo que ello pasa justamente, aprovecho para comentar sobre la siguiente sesión y sobre algunos materiales que vamos a estar justamente revisando. Me agrada muchísimo, me da mucho gusto que nos acompañe la maestra Imelda y vamos entonces a invitar a la maestra Imelda a la siguiente sesión para que nos comparta justamente una presentación también. Y esta presentación a la que nos gustaría la maestra Imelda pueda trabajar esta semana tiene que ver con un campo ciertamente poco antiguo, al menos en los últimos 2 siglos, un campo de desarrollo, pero un campo que sus inicios están, como ya comentaba, ligados a principios del siglo pasado, pero que en los últimos años se ha convertido justamente en un medio con muchos resultados en el campo de la psicopedagogía, con muchos resultados muy importantes. Y me estoy refiriendo con ello a el área de la neuropsicología, al área de la neuropsicología. Vamos entonces, si usted está de acuerdo, maestra Imelda, a poder elaborar una presentación de cómo ha venido evolucionando la neuropsicología. Y claro, hay muchos personajes que son importantes y que merece la pena, desde luego, analizar. Voy a permitirme compartir algunos nombres que podemos tomar como base para la presentación y desde luego usted, desde su propia experiencia, puede ir eligiendo incluir algunos más. Uno de ellos podría ser justamente Alexandre. Voy a escribir justamente aquí. Alexandre Luria, que por cierto, él fue un estudiante, un colaborador después de Lev Vygotsky y se considera como uno de los iniciadores por allá en la segunda y tercera década del siglo pasado de este campo de conocimiento. Pero hay otros personajes que han tenido una aportación al campo de la neurología que también tienen una relevancia estudiarlos. Uno de ellos es Wernicke, Karl Wernicke, que inclusive debo decirlo, hay una zona en nuestro cerebro que se llama justamente la zona de Wernicke, o como es el caso de Paul Broca, que también tenemos una zona de Broca, o los trabajos, estoy anotando aquí en el chat, ahorita se va a ver, de Kurt Goldstein, son sumamente importantes.
También tenemos las investigaciones de Donald Hebb, por mencionar algunos de ellos. Los trabajos de Brenda Miller, por mencionar algunos autores relevantes. Y claro, tendremos que incluir aquí la obra de Santiago Ramón y Cajal, un personaje central a principios de siglo, con el descubrimiento justamente de la neurona, ¿verdad? Que es un elemento importante. Entonces, en realidad hay varios personajes que son importantes, pero estos son algunos que tal vez podríamos tomar como punto de partida, y desde luego, maestra Imelda, usted podría incluir algunos otros con toda confianza. Hola, sí, claro que sí, me da pues mucho gusto que me haya tocado este tema desde la neuropsicología como parte de las neurociencias. Entonces, algunos autores pues ya los he revisado como en la maestría o incluso en la licenciatura. Entonces se me hace como pues, me da mucho gusto ese tema. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Yo de alguna manera estaba suponiendo que ese tema iba a ser de mucho interés para usted. Creo que particularmente tanto usted, la maestra Nancy, si no estoy equivocado, bueno, usted es psicóloga, la maestra Nancy está en proceso de formación como psicóloga también, ¿verdad, maestra Nancy? Sí, así es. Perfecto. Entonces, y el maestro Julio, em, como docente, ¿verdad, maestro Julio? No necesariamente como psicólogo, ¿verdad? Es correcto. Es correcto, muy bien. Creo que la maestra Xochitl también como docente, si no estoy equivocado. Entonces, pues bueno, de repente habrá algunos temas. eh, Así es el programa de doctorado, donde en esta ocasión, para los interesados en el campo de la psicología, pues yo espero que los puedan disfrutar bastante. Entonces, vamos, ya que hemos hablado entonces de la siguiente sesión, la siguiente sesión entonces vamos a contar con la participación de la maestra Imelda, que nos va a presentar toda esta sección. Ya hemos hablado de algunos autores que podemos tomar como base, desde luego habrá que incluir algunos otros, si usted así lo considera, de la neuropsicología. Y vamos a permitirnos también hablar su servidor sobre redes neuronales. Vamos a tratar de hablar de algunas redes neuronales, tratando de alguna manera tomar como punto de partida la presentación de la maestra Imelda, y después hablar de estas redes neuronales, hablar de esta conexión de las redes neuronales con la visión que se tiene de la educación emocional. Y ahí vamos a incluir a David Bueno, sí, vamos a incluir a David Bueno, a otros autores que ahora no mencioné, pero que debo decirlo, que estos autores que escribimos, maestro Julio, son personas que han hecho una contribución muy amplia. David Bueno es un autor muy popular ahora, pero no conozco un descubrimiento propio. Fuera de ser un extraordinario expositor de la temática, pero bueno, qué decir de la obra de Santiago Ramón y Cajal, Alexander Luria, Wernicke, Broca, que inclusive alguna parte del cerebro pues tiene el apellido de estos autores, ¿no? Pero muy bien, en efecto, bueno, es un excelente punto de referencia, y lo vamos a analizar, lo vamos a platicar la siguiente sesión. Y bueno, ahora vamos a ver entonces la presentación que ha elaborado la maestra Xochitl y que ha dejado para todos nosotros. Entonces, les pido un momento, en un momento más la voy a compartir para todos ustedes.
Ok. Muy bien, aquí va. Muy bien, creo que ya se puede ver por allá, ¿verdad? ¿Es correcto? Ya se ve, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Ok, vamos a, este es un video que preparó, que nos ha compartido la maestra Xochitl y lo compartimos con todos ustedes. Es tan pero tan poderosa que puede cambiar por completo. Hay una idea en psicología que es tan pero tan poderosa que puede cambiar por completo la forma en que experimentamos el mundo. La conocemos como la revolución cognitiva. ¿Y saben qué? Se basa en un principio que suena radical. El control de nuestro mundo emocional está mucho, pero mucho más a nuestro alcance de lo que siempre hemos creído. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Piénselo. Cuando algo nos molesta, un mal resultado en el trabajo, una crítica, ¿qué es lo que de verdad nos causa dolor? ¿Es el evento como tal o es más bien la historia que nos contamos sobre ese evento? La respuesta es la clave de todo lo que vamos a ver. La terapia cognitiva nos da una respuesta que en su momento fue revolucionaria. No son los eventos, amigos, es nuestra interpretación de esos eventos lo que determina cómo nos sentimos. Paremos un segundo a pensar lo que esto significa. Si podemos cambiar nuestros pensamientos, entonces tenemos el poder de transformar nuestras emociones. Es una idea que parece simple, ¿verdad? Pero su potencial es ¡wow! Es inmenso. Ok, para entender cómo funciona esto en la vida real, empecemos con uno de sus grandes arquitectos, Aaron T. Beck. Beck se metió de lleno a mapear los patrones del pensamiento, sobre todo en gente con depresión, y lo que descubrió fue, literalmente, un mapa para navegar el increíble laberinto que es nuestra mente. Beck encontró algo que llamó la triada cognitiva. Imagínense un círculo vicioso, una trampa de negatividad. La persona se ve a sí misma como defectuosa, como un fracaso. A la vez, ve el mundo como un lugar súper exigente y hostil. Y claro, con esa visión, ¿cómo ve el futuro? Pues como algo totalmente sombrío, un callejón sin salida. Lo terrible es que cada visión alimenta a las otras, creando una especie de prisión mental que se refuerza a sí misma. Y uno se pregunta, ¿cómo se mantiene funcionando esa prisión? ¿Qué la alimenta? Bueno, Beck identificó el mecanismo clave, las distorsiones cognitivas. Piénsenlo como si todos usáramos a veces unos lentes con la graduación equivocada. Son filtros que deforman la realidad de una forma muy predecible y casi siempre nos hacen enfocar solo en lo negativo. Un ejemplo perfecto de esto es la abstracción selectiva. Miren, imaginen a un estudiante que recibe una evaluación de un proyecto. Tiene 90% de comentarios buenísimos, excelentes, y un 10% de críticas. ¿Qué hace esta distorsión? Actúa como un zoom, como una lupa gigante, y hace que la persona se obsesione únicamente con ese 10% negativo. Ignora por completo toda la evidencia positiva. ¿Les suena familiar? Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, si Beck nos dio el mapa para ver nuestros pensamientos, el siguiente pionero, Albert Ellis, nos dio las herramientas para desafiarlos. Ellis era como un fiscal que nos enseñó a llevar nuestras propias creencias al banquillo de los acusados, a interrogarlas sin miedo y hasta el final. Y para eso, Ellis desarrolló su brillante modelo ABC. La mayoría de nosotros creemos que A, el acontecimiento, causa directamente C, la consecuencia emocional. Por ejemplo, me despiden del trabajo, me siento fatal. Parece simple y lógico, pero Ellis destapó el eslabón perdido, la B, de beliefs, o sea, nuestras creencias. No es el despido en sí, sino lo que creemos acerca de ser despedidos lo que de verdad genera nuestra reacción. Aquí tienen un ejemplo perfecto de lo que Ellis llamaba una creencia irracional, y que la hace irracional su rigidez absoluta. Esa palabra, debo o tengo que, transforma un deseo completamente sano, como querer ser aceptado, en una exigencia absolutista. Es como si quisiéramos darle órdenes al universo, y cuando la realidad, como es obvio, no obedece, el resultado es el sufrimiento. Pero lo genial de Ellis es que no se quedó solo en el problema, también propuso la solución, añadirle al modelo la D y la E. D es por disputar, es el acto de debatir activamente con esa creencia, de preguntarnos, a ver, ¿de verdad es una catástrofe que no le guste a alguien? ¿Dónde está escrito? ¿Cuál es la evidencia? Y este debate interno nos lleva a la E, un nuevo efecto, una perspectiva mucho más flexible y como resultado emociones mucho más sanas. Muy bien, ahora pasamos de reaccionar al malestar a, de hecho, prepararnos para él. Y aquí entra nuestro tercer innovador, Donald Meichenbaum, que propuso una idea que a mí me parece fascinante.
¿Qué pasaría si pudiéramos vacunarnos contra el estrés? Un enfoque totalmente proactivo, para construir nuestra resiliencia antes de que llegue la tormenta. Este entrenamiento de inoculación tiene 3 fases muy claras. Primero, conceptualización, o sea, conoce a tu enemigo. Entender cómo funciona nuestro propio estrés. Segundo, adquisición de habilidades. Aquí es donde nos armamos con un arsenal de herramientas para manejarlo. Y tercero, la aplicación. Esto es como un simulacro de vuelo. Se practican esas herramientas en situaciones de bajo riesgo y poco a poco se va aumentando la dificultad. Y una de sus herramientas más efectivas es el manejo de nuestro diálogo interno, usando autoinstrucciones. Todos tenemos esa vocecita en la cabeza, ¿no? Pues en lugar de dejar que nos diga no puedo con esto, se le entrena para que se convierta en una guía, en un coach, para que nos diga, a ver, con calma, respira, esto se puede manejar, un paso a la vez. Es, literalmente, convertirnos en nuestro propio entrenador personal. Pero falta un último elemento, una base sobre la que se apoya todo lo demás, y aquí es donde entra Albert Bandura y su increíble trabajo sobre el poder de creer. Pero no de creer en las ideas, sino de creer en nuestra propia capacidad para llevarlas a cabo. Bandura le puso un nombre a este concepto, autoeficacia, y es vital entenderlo bien. No se trata de cuántas habilidades tengamos objetivamente, se trata de la creencia en nuestra propia capacidad para usar esas habilidades y lograr un objetivo. Es esa confianza fundamental que nos dice, sí, yo puedo hacer que esto pase. Esta comparación lo deja clarísimo. Una cosa es tener las habilidades, saber cómo hacer algo, y otra, muy distinta, es tener autoeficacia, que es creer que puedes hacerlo. La autoeficacia es el puente que nos permite cruzar el abismo de la duda. Es la creencia que convierte todo el potencial que tenemos en acción real. Es lo que nos impulsa a dar ese primer paso. Bien, hemos visto las ideas de 4 gigantes de la psicología. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor que las une a todas? ¿Qué idea central emerge de todo esto? La gran idea, la idea poderosa que une todo, es que nuestro mundo interno no es una condena, sino un lienzo en blanco. Es maleable. Beck nos dio el mapa para ver los patrones en ese lienzo. Ellis, las herramientas para debatir esas creencias que lo limitan. Meichenbaum nos enseñó a entrenarnos para los desafíos que vendrán. Y Bandura nos dio la pieza clave. Nada de esto funciona si no creemos de verdad que el cambio es posible. Y así cerramos con una pregunta que nos lleva de vuelta al principio, una reflexión para cada uno. Si es verdad que los pensamientos moldean la realidad que experimentamos, la pregunta que nos queda es, ¿qué pensamientos están construyendo nuestra propia realidad justo en este momento? Hay una idea en psicología que es tan pero Muy bien, bueno, pues este es justamente el video que nos ha compartido la maestra Xochitl. Eh, bueno, quiero decirles algo, no había tenido yo oportunidad de ver el video antes. La maestra Xochitl nos compartió su presentación y su video con la intención de poder seguramente acompañarnos y hacer su presentación propia. Nos ha enviado un video, creo que está hecho con algún tipo de inteligencia artificial. Para ser honesto, creí que el video era ella platicándonos su presentación. Entonces, bueno, en lo futuro, en lo que resta del programa de doctorado, cuando yo he cometido un error porque yo le comenté que podía compartirnos su video de su presentación, y en esos casos nos vamos a referir a ustedes haciendo su presentación, si son tan amables. Es decir, está bien el uso de los recursos digitales, pero es muchísimo mejor tener la oportunidad de poder escuchar a cada uno de ustedes exponiendo y presentando directamente las ideas. ¿Sí? Bueno, creo que es, independientemente de esto que acabo de mencionar, creo que nos resulta también un aspecto muy interesante el análisis que a través de este video nos comparte la maestra Xochitl al referirse justamente a estos 4 autores de la psicología cognitiva, en donde en primera instancia
nos habla de Aaron Beck, que en la psicología muchos lo conocen como el padre de la terapia cognitiva, o en su caso, Albert Ellis, quien tuvo un trabajo importante en el desarrollo de la terapia racional emotiva conductual, que aparece explicada en este video, o el entrenamiento en inocupación del estrés, que aparece en la obra justamente de Donald Metzbaum. Y Albert Bandura, en su teoría cognitivo-social y de autoeficacia, que este último autor probablemente es uno de estos 4 autores que más son citados en el campo educativo. Entonces, bueno, hemos visto este video y yo espero, me quedaré con la maestra Xochitl, esperando que tenga ella también la oportunidad de estar con nosotros el próximo sábado y entonces llevar a cabo una presentación en vivo directamente de su persona. Bueno, entonces, maestro Julio, maestra Imelda, maestra Nancy, con eso estaremos cerrando las presentaciones el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo más que deseen abonar a lo que el día de hoy se ha platicado. Muchas gracias. Maestra Nancy, maestro Julio, maestra Imelda. Sí, doctor, a mí me gustaría comentar un poquito acerca de esta parte de la maestra Xochitl, no sé si a partir del video creo que pudiera ser recomendable ya que ella nos explique también la parte que se me hace importante de la aplicación, porque creo que será el tema como la aplicación terapéutica de la parte cognitiva, la psicoeducación. No la escuché mencionar en la presentación, pero estaría interesante que lo abordaras y lo aborde en la siguiente clase de la maestra Xochitl. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a comunicarnos con la maestra Xochitl, le vamos a compartir esa inquietud y seguramente a lo largo de la semana ella va a poder nuevamente programar su presentación y esperamos el sábado la pueda compartir con todos nosotros. Gracias por la observación, maestra Nancy. Muy bien, ¿alguien más? Bueno. Sí, comentar, doctor, que Sí. pues al lado de aquí, como usted lo menciona, de 2 psicólogas que entienden muy bien los temas, a su servidor le cuesta mucho comprender estos temas de psicología y su cuestión de estructuras mentales. Me acuerdo cuando aprendí sobre el estructuralismo, me costó mucho trabajo y entre relajo lo dije y lo digo, ¿no? Eché a perder por ahí una generación cuando me tocó enseñarlo, ¿no? Pero a través del tiempo, pues se aprende, ¿no? Y por ejemplo, ahorita letrarme de 4 autores, en donde 3 no tenía idea de sus trabajos, sí me costó, ¿no? Entonces, pues voy a ir perfeccionando sobre los autores, igual muy interesante. Los que ya conocía, pues es Brunner y Vygotsky, que en educación se lleva, no los conocemos de pies a cabeza, pero igual estos autores que le tocaron a la maestra Xochitl que estuve escuchando, igual, o sea, partimos de cero. Pero, pues espero, para eso estamos, para aprender. Muchas gracias. Sí, mire, es un reto siempre importante, pero creo que es un reto valioso porque nos permite ir ampliando unos horizontes